Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Pues nada, he vuelto a mi posición original hoy, para que tengamos esto tenga el aspecto de siempre y tal. La posición que me siento más cómodo, para que os voy a engañar, me siento más cómodo porque tengo la cámara justo delante y la estoy mirando justo delante, que estos días, al estar más cerca, como tengo la pantalla al lado, se me va la vista para la pantalla y queda como medio raro. Aparte que es donde mejor iluminado queda, porque tengo las dos fuentes de luz de la habitación delante y me quedan de coña. O sea que me vuelvo aquí. Aparte, coño, mis figuritas, que estoy invirtiendo en mis figuritas para que queden bonitas de fondo. No, ahora no me las voy a quitar de encima. Eso sí, he vuelto a usar el micro, ahora estoy viendo ahí cómo se mueve, o sea que en principio todo va bien. Si me quedo sin pilas a mitad del invento, ya cortaré y cambiaré al otro micro. Hoy le voy a robar el título del episodio a la última entrada del blog de mi amigo Toñete, que se llamaba Tiempos pasados fueron anteriores, que es una frase muy suya. Yo me voy a quedar con el principio, tiempos pasados, pero con la coletilla de fueron anteriores, que es la que pretendía poner. Y también voy a tocar un poco el tema que él toca. A ver, como él dice, entre primogenios multifrikis, no nos vamos a pisar la manguera, ¿no? O sea, no pasa nada porque yo hablo un poco del mismo tema que ha hablado él, yo lo haré a mi manera, él lo ha hecho a la suya. Os pondré su blog por aquí, porque mi amigo Toñete, como mi amigo Vascu y como mi amiga Ceci, ya os he comentado alguna vez, que son los que se encargan de la adaptación de los juegos que publica DeVir al castellano, de parte del trabajo que hay detrás de esos juegos. Y entonces en su blog él lo toca desde un punto de vista muy profesional, que puede ser interesante para la gente que os gustan los juegos de tablero, porque veréis una manera de explicarlo, una manera de meteros en cómo se trabajan los juegos que no conocéis. De hecho, un día de estos tengo que quedar con él y echar una charla con él delante del vídeo que me sirva para un episodio en el que cuente un poco de sus cosas. Vasco ya ha contado de otras cosas, pero también lo traeré un día que explique batallitas de los juegos de tablero. Y es para lo que estamos aquí hoy. Estoy aquí para hablaros de juegos de tablero, de cómo ha cambiado la manera de jugar, de cómo ha cambiado y cómo sigue cambiando. A ver, los juegos de tablero tradicionales, los que se habían jugado en familia toda la vida, pues eran aparte de los típicos juegos de cartas, dominó y tal, pues estaba por lo típico, el parchís, la oca, las cajas de juegos reunidos Hyper que traían un montón de juegos, entre ellos estos mismos que acabo de mencionar. Luego ya un poquito más adelante, pues el Palé, que luego fue el Monopoly, el Pictionary, el Trivial, este tipo de juegos. Este tipo de juegos eran los juegos que se jugaban con la familia, en casa, que jugaba la familia junta, que había juegos que se podían jugar con niños y juegos que no se podían jugar con niños porque tenían un contenido un poquito más especial. Los frikis primogenios, como somos nosotros, jugábamos otras cosas bastante más bestias de las que ya os he comentado alguna vez, sobre todo cuando hablamos del Club MS. En el Club MS jugábamos juegos, lo que eran juegos de guerra muy complejos, que podían durar, en el mejor de los casos, bastantes horas y había juegos que podían llegar a durar meses. Había uno, que no sé si lo mencioné en su momento, que era la serie Europa, era de la serie Europa, que era el Frente Ruso, que eran un montón de tableros que todos juntos ocupaban una buena parte de las mesas del club y el despliegue era espectacular, tardaban muchísimo. Era todo el frente ruso representado, el frente ruso en la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento entre los alemanes y los rusos. Y eso se iba haciendo porque eso tardaba. Entonces, como hacía falta mucha gente para jugarlo, lo que se solía hacer era, pues se iba moviendo. Se intentaba que hubiera siempre la presencia de uno de los del otro bando para controlar los movimientos. Se repartía el frente por secciones y cada uno llevaba la sección y se iba haciendo. Y se podía tirar allí, a ver, allí ese juego ha estado desplegado. Yo incluso podría llegar a decir que años. Claro, este tipo de juegos que una partida podía durar 10 horas fácilmente,
pues como juegos como el Civilización, como el Machiavelli. El Squad Leader menos, porque el Squad Leader hacer escaramuzas podía haber cosas rápidas y podía haber cosas más complejas. Pero juegos de estrategia como Submarine, como Sea Rage, cosas así, podían estar mucho tiempo jugando. Eso no te lo puedes poner a jugar en casa a menos que tengas un sitio específico donde jugarlo, ¿vale? Si tú tenías una casa un poco grande y podías tener pues una habitación en la que tú podías tener mesas y mantener algo desplegado, salir de ahí a comer, volver y seguir jugando, o incluso dejarlo de un día para otro, o de una semana para otra, si jugabas en fines de semana, pues bueno, pero si no, es que esto no era factible, porque normalmente, a ver, la gente normal, la gente de la clase media tirando a baja, como soy yo, en nuestra casa lo que teníamos era la mesa del comedor, y no había mesa en la cocina, porque la cocina era muy pequeña. Con lo cual, una partida que durara más de lo que era entre comida y comida era impensable, porque coño, había que comer y había que cenar y se cenaba ahí, cenaba la familia allí. O sea, no podías traer a la gente y a jugar y decirle a tus padres, a la paseo. Hombre, lo podías hacer los fines de semana cuando se iban por ahí, pero no era lo normal. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que acababas bien, porque por aquel tiempo la mayoría pues éramos jóvenes, vivíamos con los padres, había pocos que se hubieran independizado, los que se habían independizado normalmente sí que se buscaban un rinconcito donde poder tener montado el chiringuito para jugar, pero los que no acabábamos yendo a los clubs. A ver, que en mi caso fue al revés, ¿vale? Yo primero fui al club y fue en el club donde jugué juegos de estos. No los había jugado primero en casa. Pero mucha gente que sí que tenía estos juegos acababa yendo a los clubs porque era el sitio. De hecho, en los clubs la cosa estaba más pensada, porque claro, había un número limitado de mesas, no podías tener todo desplegado de juegos permanentemente porque habría gente que no podría jugar y entonces en MS cuando cambiamos de local y fuimos al local nuevo, al local que había cerca de Plaza España, pues una de las cosas que se hizo fue encargar una cajonera grande, era una cajonera así como así de alta, y con unos cajones súper anchos, de manera que tú podías sacar el cajón, con mucho cuidado, ir desmontando o sea, coger los tableros de la partida, ponerlos allí con las fichas y mover las fichas, pam, y dejarlo guardado en ese cajón, ¿vale? De manera que eso quedaba ahí hasta que te hiciera falta. Y luego, cuando el día que podías volver a jugar, lo volvías a sacar, sacabas los tableros y jugabas. Y si acababas, pues acababas, y si no, lo volvías a guardar y así permanentemente. Pero claro, ¿qué pasó? Que hubo un momento en que estas tendencias empezaron a cambiar. Este tipo de juegos. Este tipo de juegos estaban bien para gente que, como la mayoría que éramos entonces, que éramos chavales jóvenes, que no teníamos trabajo y que muchos ya no estudiábamos porque ya habíamos acabado los estudios. Sabíamos los que habíamos hecho la mili, los que estaban pendientes de hacer la mili y andábamos, pues eso, buscando trabajo. Pero teníamos mucho tiempo libre, no teníamos responsabilidades familiares, la mayoría no tenía pareja, algunos no teníamos ni novia, evidentemente al principio sobre todo no había ninguno que tuviera niños. Tenías todo el tiempo del mundo para dedicarle, pero según eso va cambiando, según vas cogiendo más responsabilidades familiares, tu trabajo, salvo que tengas un trabajo que te permita flexibilizar un poco con tu tiempo, trabajos más creativos, trabajos más rollo autónomo, que a veces te quita más tiempo, te limita más tu tiempo que el trabajo de horario, pero bueno, según quién, pues se lo puede montar. Pues claro, ese tipo de juegos no podían seguir en nuestra vida, porque no teníamos ni dónde jugarlos, ni tiempo para jugarlos. Luego aquí hay las excepciones, ¿vale? Esto, los frikis antiguos, los primigenios, cuando ya tenían una familia pues buscaban un piso, buscaban una casa, como ya conocían su condición, intentaban tener un sitio donde poder jugar, o sea, reservar una habitación, ya buscar una casa donde pudieran reservar una habitación para poder hacer esto. Que no siempre era posible, porque claro, tú puedes reservar una habitación con una intención, pues cuando al principio te has casado o te has decidido vivir en pareja con alguien, y luego las circunstancias cambian y esa habitación que tenías reservada, pues se tiene que convertir en una habitación para un niño, porque tenías una habitación para un niño, pero ahora tienes dos niños, o un niño y una niña, y los tienes por separado, y pues las cosas se complican.
Bueno, básicamente, para la mayoría de los mortales, este tipo de juegos de tan larga duración dejaban de tener sentido. A ver, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, con Toñete, con Bascu, con Alfonso, con un grupo de amigos, nos gusta mucho jugar a la civilización, somos muy fans. Entonces, de vez en cuando, una vez al año o un par de veces al año, pues solemos quedar para jugar. Pero no jugamos una partida de civilización, porque si quedamos un sábado y nos ponemos después de comer y a las 11 de la noche a lo mejor no hemos llegado ni a la mitad de la partida y eso si todo va bien. Entonces, como lo que queremos es jugarlo y pasar el rato y recordar los tiempos de jugar ese juego y sentir otra vez las sensaciones que habíamos sentido, pues ya nos está bien. Jugamos hasta donde jugamos, hemos estado hablando, nos hemos reído, hemos disfrutado y ya está. Pero coño, por supuesto que alguna vez nos gustaría acabarlo, coño, porque jugar y no acabar los juegos, que no haya ganador, pues no tiene gracia. ¿Para qué nos vamos a engañar? Alguien en el mundo editorial de juegos se debió dar cuenta de lo que estaba pasando. O sea, había un público que era demasiado exigente para conformarse con jugar en solo juegos así como Monopoly, Parchís y tal y cual, pero no tenía el tiempo suficiente para dedicarse a juegos complejos, como un Sea Rise, como un Frente Este de la serie Europa, como cosas de estas, como un Civilización. Y así fue como nacieron los Eurogames. Que si yo no estoy equivocado, que supongo que entre todos mis colegas que saben del tema, si estoy equivocado, pues me corregirán por aquí abajo, surgieron en Alemania. Fueron los primeros juegos que aparecieron, los primeros Eurogames que aparecieron. Los Eurogames eran unos juegos con una temática interesante, con unas normas relativamente sencillas, que normalmente pues con un folletito pequeño de reglas ya estaba apañado, no como los tomarros de reglas que había que leerse de algunos juegos de los que jugábamos nosotros, y que aún así, por su temática, por su presentación, por la idea del juego, resultaban interesantes y mantenían la atención. Y no solo conseguían mantener la atención una vez, sino que conseguían que se jugara una vez y otra vez y otra vez. Así llegaron juegos como Catán, como Carcassonne, como Agrícola, como Puerto Rico, como Seven Wonders, como un montonazo de juegos y que empezaron a llegar también a ver editoriales españolas que empezaron a publicarlos. Era el juego perfecto, tenía la intensidad suficiente para mantenerte atraído y además se podía jugar con un número de jugadores que solía ir entre 2 y 6, más o menos, siempre hay juegos que van a más, la media suele ser hasta de 2 a 4 jugadores, pero hay juegos que tiran más hasta llegar a 6, 7, 8, ya es un poco raro. Ya es un poco. Y que además se jugaban pues entre hora y media máximo. A ver, tiempos medios de juego, porque todo el mundo sabe que cuando estás empezando un juego, pues no vas igual de rápido. O, sobre todo, depende de quién juegue, no vas igual de rápido. A ver, lo comentábamos, nosotros tenemos un par de amigos, cuando les toca a ellos, oye, vete a tomar un café, vete a dar una vuelta, porque se lo tienen que pensar, y se lo tienen que volver a pensar, y si hago esto, y si hago lo otro. Esto no es un juego sencillo, es un juego complicado, ya ni os lo cuento. Claro, los primogenios, estoy diciendo todo el rato primogenio, y va a ser que es primigenio, ¿no? Pues eso, nosotros los primigenios echábamos de menos la complejidad, el tener que pasarte una tarde montando las partidas y tal. Pero claro, por nuestras circunstancias de cada uno, oye, pues mejor eso que nada. Nos apuntábamos a un bombardeo y luego, de vez en cuando podíamos, quedábamos entre nosotros y jugábamos otras cosas. Las partidas de actividades, las partidas de civilización que os comentaba hace un momento, o alguna cosa así, gorda. Pues. De repente ya no éramos un puñado que jugábamos a juegos, te empezabas a encontrar juegos por todas partes, veías juegos en las grandes superficies, en el snack, en el Corte Inglés, en cualquier sitio, en la papelería de tu barrio veías juegos. Y eso a nosotros nos resultaba extraño al principio. Y de comentar eh, con amigos que no eran normalmente de nuestros círculos frikis, hablar de juegos también con ellos porque también estaban jugando. Y de ver,
aparecer noticias en los periódicos y en la televisión y coño, y los festivales de juegos y las ferias de juegos cada vez tenían más participación y cada vez veían más gente y cada vez se juega más en familia y cada vez se hace y cada vez se está haciendo más como un acto social. Quedar con los amigos, una cena y una partidita de algo. En vez de lo que se hacía normalmente, que era quedar con los amigos, una cena y ver una película o algo así. Oye, pues muy bien. Pero entonces empieza a cambiar otra vez la cosa, que es lo que está pasando. La gente que ya ha jugado muchos de estos juegos, hay gente que se mantiene, oye, tú, pues va probando juegos de este nivel, de nivel de complejidad sencillo, y que pueden resolver más o menos rápidamente, y ya está. Pero empiezan a aparecer Eurogames eh, super vitaminados. O sea, con reglas complejas, con duraciones más largas, empiezan a aparecer cosas curiosas, como la que, bueno, como la que estamos intentando jugar un grupo de amigos, que es el Pandemic Legacy. Pandemic es uno de los Eurogames que tuvo mucho éxito, es un juego en el que es un juego colaborativo, otra de las cosas que se ha puesto muy de moda y que algún día voy a dedicar un episodio a hablar de juegos colaborativos, en el que los jugadores se enfrentan contra enfermedades que asolan la Tierra. Y o ganan todos o pierden todos. Entonces, la combinación de sus habilidades y una estrategia es lo único que les puede, bueno, y un poco de suerte, es lo único que les puede llevar a derrotar a las enfermedades. Bueno, ese era juego normal. Pero entonces apareció Pandemic Legacy, que traía cosas nuevas. Traía un juego de campaña con 12 escenarios que se juegan a lo largo de un año de juego, aunque puedes jugarlo jugando tú realmente en la vida real uno por mes, para hacerlo coincidir con la realidad. Y que además tiene otra cosa. Normalmente, siempre, este tipo de juegos de tablero, pues oye, tú te lo compras y lo juegas N veces, tú o te dejas a un amigo para que lo juegue también, o lo vendes y se puede seguir jugando. Y salvo que lo hayas tratado muy mal, el juego estará en perfectas condiciones de que se pueda jugar. Pero aquí no pasa eso, porque vas modificando el tablero sobre la marcha. O sea, el juego te obliga a modificar el reglamento, a modificar el tablero, a modificar las tarjetas de personajes. Una vez lo has jugado, no puedes volverlo a jugar, porque has cambiado por completo el aspecto del juego. Si quieres jugarlo como se tiene que jugar. Luego puedes hacer chorradas de hacer fotocopias y hacer cosas para mantener el juego, pero esto es una tontería porque te pierdes la gracia del juego, el espíritu del juego. Parte de que es un juego que según lo vas jugando, vas descubriendo cosas que la primera vez te van a sorprender, pero que la siguiente vez te vayas a jugar ya las sabrás y ya no tendrás ninguna gracia. Claro. Con lo cual, luego han ido apareciendo, han empezado a aparecer Wargames con el concepto de Eurogame, o sea, relativamente sencillo de entender, pero con más complejidad. Como Heroes of Normandy, por ejemplo, que a Vasco le encanta y que se compra todo lo que hay y que ya no sabe dónde meterlo, pero sigue comprándolo. Porque aparte de eso, no es un juego de un solo juego, sino que le puedes ir comprando expansiones a punta pala. Es un juego de la Segunda Guerra Mundial bastante. Total, que con todo esto, la pescadilla se muerde la cola. Empezamos por juegos muy sencillos, luego gente que juega juegos muy complejos, que por X no puede jugarlos y se pasa a jugar a juegos sencillos, y entonces está la gente que ya ha jugado juegos sencillos solamente, que necesita más y busca los juegos más complejos. Y este es el punto en el que estamos. Bueno, de hecho estamos en un punto, en un momento en el que la expansión de juegos es espectacular. O sea, hay varias editoriales, hay un montón de novedades al año, es imposible completamente tener ni jugar a todo lo que se está produciendo solo en España, ya no hablemos de todo lo que se está produciendo a nivel mundial. Han caído grandes casas, la casa de Avalon Hill, que en su momento era el estandarte de los juegos, ya no existe, pero hay otras casas que han ido cogiendo la antorcha de seguir produciendo. Y de hecho hay una dinámica ahora muy fuerte, porque como es un negocio que está dando pasta, pues está habiendo muchas absorciones y tal. El miedo es que se acabe quedando entre cuatro y que haga perder un poco de vitalidad. Pero para eso hay otra cosa que, aunque no se está usando de la manera adecuada, que son los Kickstarter, sí que tienen cierto interés. Porque una persona que ha tenido una buena idea para un juego puede intentar sacar un juego de adelante.
¿cuál es el problema? El problema es que se está usando mal. Por un lado, lo estamos usando mal los que lo usamos para comprar, como si solamente estuviéramos intentando conseguir un juego por un precio barato, con unas cositas que nos puedan gustar y tal. Cuando el concepto Kickstarter es que lo que estás haciendo es apostar por un producto y como si dijéramos comprar acciones del producto, o sea, apoyarlo y darle tu dinero para que ese producto pueda salir adelante. Por otro lado, por parte de los creadores, porque sí que hay el creador sincero y honesto que ha tenido una idea, no consigue que nadie se la acepte y lo que quiere simplemente es juntar dinero, hacer el juego y ya está. Y luego están las empresas que ven en el Kickstarter la oportunidad de financiar todos los juegos que salen. Y yo creo que tampoco es eso, tampoco es eso. O sea, que tú uses el Kickstarter para iniciar la carrera, para producir los primeros juegos y tal, vale. Pero que todo lo que hagas sea por Kickstarter, parece que carece de sentido. Bueno, y ya no entremos en los que directamente están patinando a la gente y quedarse con su dinero. Por ejemplo, a ver, se habla muchísimo del tema de la edición 25 aniversario del Hero Quest, que ha traído, vamos, ha escrito carros y carretas. Si buscáis por internet podéis encontrar de todo. Y todavía no está nada claro lo que va a pasar con eso. En fin, me estoy yendo mucho por las ramas. Me lío y cuento más cosas de las que llevaba en la cabeza. Bueno, básicamente esto. El mundo de los juegos goza de muy buena salud, afortunadamente. El mundo de los juegos goza de muy buena salud, afortunadamente. Sigue evolucionando, sigue tirando hacia adelante y eso y para los amigos que tengo que se dedican a esto y se ganan la vida a base de esto, oye, pues mucho mejor que mejor. Seguro que seguiremos viendo cambiar el tema y posiblemente veremos cómo nuevas tecnologías se van adaptando al tema de los juegos, como ya lo están haciendo. Ahora hay juegos que se pueden jugar, juegos de tablero de toda la vida que se pueden jugar pues, por ordenador, por tablet, por tal, y maneras de adaptar tecnologías a este tipo de juegos de tablero para darle otro enfoque. Y esto no, lo vamos a ver más. Seguro que esto va a tirar más hacia adelante. ¿A dónde llegaremos? Pues, esperemos que nunca y que por hoy nada más. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis. Si os ha gustado, dadle al me gusta, comentadlo, suscribiros si no estáis suscritos. Y nada más. Hasta luego que viene. Nos vemos otra vez.